El don más importante para edificar la iglesia. Amados, el pastor Pedro Saavedra les saluda. Que el Eterno en su suprema gracia nos lleve a ver la necesidad de congregarnos según la Escritura. Pues hemos visto que es difícil lograr que toda la iglesia se reúna cada semana. Hablamos de toda la congregación. Vemos que la mayoría sigue poniendo énfasis en el domingo por la mañana. El énfasis ha sido puesto en el ala grande, en el grupo grande. Y creemos que es la razón por la que la iglesia no levanta a los lugares celestiales. La iglesia sigue dando vuelta. Hemos dejado el ala del grupo pequeño allí a un lado. Bendito Dios que por los últimos años el Señor ha venido recuperando esa verdad. Eso es lo que ha contribuido a que no permitamos la edificación según 1 Corintios 14, donde cada uno profetiza. Si viéramos que en la Escritura las reuniones normales de la iglesia no hacen énfasis en un orador designado, la reunión según 1 Corintios 14, 26, donde dice que cada uno tiene, es el fluir de los unos a los otros, llena de mutualidad, no enfocada en un orador. Conforme practiquemos ese tipo de reunión, se dará el momento para que los santos profeticen, hablen por el Señor e impartan al Señor a otros en su hablar. Si nos reunimos y servimos conforme a la manera bíblica, toda la iglesia y cada miembro estará activo. Las coyunturas impactarán el suministro y cada miembro ejercerá su función para predicar el evangelio, para tener reuniones de hogar, para tener reuniones de grupos pequeños, para profetizar en todas las reuniones, aún en las más grandes. Amado, y para esto debemos estar listos para hacerlo, para unirnos con el Señor en lo que el Señor nos muestra que es la manera bíblica de reunirnos. Definitivamente los santos no solo serán beneficiados personalmente y vivirán ese proceso de ser edificados juntamente con otros. Esto será una gran experiencia, la experiencia bíblica. 1 Corintios 14 o en 1 Corintios 14 Pablo dice que todos podemos profetizar uno por uno. Podemos profetizar una vez que hemos visto esto y anhelamos hacerlo y empezamos a ser enseñados y hemos sido perfeccionados, equipados y provistos de lo necesario para hacerlo. Esta es la manera que ha sido revelada en las Escrituras, a fin de que nos reunamos conforme al deseo que está en el corazón de Dios. Esto es completamente diferente a la práctica tradicional de hoy, a toda la práctica del cristianismo religioso. Necesitamos recobrar el perfeccionamiento de los santos para la obra del ministerio, para llevar a cabo esta labor. Debemos anhelar la manera bíblica, la dirección del Eterno para que nos ayude a vivir el modelo de perfeccionamiento que nos presentan las Escrituras. Amado, tome una carga de oración por esto. El deseo de Cristo, conforme a su promesa en Mateo 16, 18, es edificar la iglesia, la cual es su cuerpo. Él hace esto como la cabeza del cuerpo, al dar las personas constituidas y dotadas a la iglesia. Sin duda alguna esas personas dotadas y constituidas hacen lo que son capaces de hacer. Los apóstoles ponen fundamento, establecen iglesia, los profetas hablan por el Señor, los evangelistas anuncian el evangelio y los pastores y maestros pastorean a la iglesia y enseñan a los santos. Ellos hacen esto y perfeccionan a los santos. Se dan a esa tarea de perfeccionar a los santos. Nadie está eximido de esa tarea. El apóstol Pablo laboró mucho para levantar la iglesia y estableció ancianos en esas iglesias. Y mientras hizo esto, perfeccionó a todos los santos para que hicieran lo mismo que él hacía. Esta labor de perfeccionamiento edifica la iglesia como el cuerpo de Cristo. El cuerpo no es edificado directamente por medio de la cabeza, ni por medio de las personas dotadas, sino por medio de los santos que son perfeccionados. Eso es lo que vemos allí en Efesios 4, 11 y 12. La cabeza y las personas dotadas edifican la iglesia indirectamente, mientras que los santos que son perfeccionados la edifican directamente. Debemos ver estos tres niveles de la edificación. Primero, la cabeza da los dones.
Segundo, los dones perfeccionan a los santos. Y tercero, los santos perfeccionados realizan la obra de edificar la iglesia directamente. Esto se revela claramente en el Nuevo Testamento, especialmente en Efesios 4 y en 1 Corintios 14. Sin embargo, no vemos que esto sea lo que se practique hoy. Parece muy grande decir esto, lo que se practique hoy sobre la tierra en la mayoría del cristianismo. Es posible que hayamos leído Efesios 4 del 11 al 16 y 1 Corintios 14 alguna vez, pero también es posible que hayamos pasado por alto el vivir estos pasajes de la Escritura. Vemos que es necesario que estos pasajes se practiquen verdaderamente entre el pueblo de Dios hoy, a fin de que el Señor pueda lograr el deseo de su corazón, que es edificar su cuerpo. Hemos sido tan lentos para poner en práctica la manera bíblica por la influencia que recibimos de la tradición. Y ahora eso ya se ha convertido en un hábito que hemos desarrollado. Y este hábito es un gran obstáculo, hermanos. Siempre pensamos en sistema, siempre pensamos en organización, siempre pensamos en traer gente a un edificio, siempre pensamos en clase. Así que necesitamos ver y vivir esto que entendemos en Efesios 4 y 1 Corintios 14. Y que el Eterno nos libre de seguir haciendo lo que hemos venido practicando religiosamente, sin ni siquiera pensar que pueda estar muy lejos del modelo bíblico. A veces pensamos en una situación que podemos llamar ideal. Y nuestra oración es que un día, movidos por el Eterno y según su indicación, viéramos algo de esta situación, ya no ideal, sino en la realidad experimental. Si cada uno de los hermanos que toma la iniciativa, que ha sido movido por el Señor, que ha madurado en el Señor así de manera orgánica, hermanos, impulsados por la vida, y lógicamente si tuviese la manera de hacerlo, que vayan a las casas de cada uno de los hermanos y los lleven con ellos a visitar a esas personas de sus zoicos que el Señor les ha mostrado para predicarles el Evangelio, y también junto ocuparse de ellos, y una vez bautizados brindarle un cuidado tierno y alimentarlos. Si esos movidos por el Señor lo hiciesen, se produciría un gran cambio en nuestras vidas de iglesia. Muchos santos solo llevan una vida de iglesia de forma rutinaria y pueden seguir igual semana tras semana sin que verdaderamente avancemos o nos sentemos a pensar si estamos avanzando hacia el propósito del Eterno. Creemos que si hubiésemos conducido o hubiésemos sido traídos a Cristo fuera de esa influencia prevaleciente del cristianismo tradicional, nuestra vida de iglesia sería muy diferente. Si la manera bíblica nos hubiese sido puesta como fundamento, posiblemente viéramos o hubiésemos visto más el avance en el deseo del Eterno. Cuando los padres crían a sus hijos, recuerden que le van dando a conocer ciertas cosas según están preparados para recibirlo. Y en cada etapa le va dando lo apropiado para su crecimiento en vida. Si nos enfocáramos más en la obra de perfeccionamiento, amados, después de pasar tiempo con los nuevos creyentes y dejar que la vida fluya y se imparte en ellos, veremos que ellos también desearán entrar en otra etapa y avanzar y seguir caminando y crecer en el Señor y multiplicarse en la vida de otros. De seguro esos creyentes estarán en una situación completamente diferente del cristianismo tradicional que vivimos hace muchos años. Muchos de ellos también irán, porque han experimentado la importancia de ser perfeccionados y hallarán mucho gozo en hacerlo. Ellos tienen claro que esa es la voluntad divina. De seguro serán creyentes más atentos al mover de Dios, más creyentes a responder a esa vida orgánica que está en ellos, y estarán más dispuestos a unirse con Él en su obra de edificación de la iglesia. También ellos aprenderán ahí a tener reuniones de grupos pequeños y aprenderán a profetizar, a hablar a Cristo. Amados, que el Señor nos ayude a ver esto. Una iglesia así marcará una gran diferencia. El Eterno nos ayude. Continuamos, amados hermanos, en el próximo audio. Gracias y paz.